Bienvenidos a un episodio más de La Casa de Nadie. Tenemos esta vez a un invitado muy especial, Germán Toro Pérez, compositor. Bienvenido, Germán, a La Casa de Nadie. Gracias Muchas por aceptar la gracias. invitación. Gracias, José. Bueno, estamos muy contentos de tenerte y más que todo porque también nos conocemos ya mucho tiempo, ¿no? Y hemos tenido la oportunidad de compartir muchos momentos y muchos momentos también de aprendizaje que han sido muy maravillosos. Así que para mí realmente este podcast es como también como un poco de un tributo a esa perspectiva, digamos, de la educación y esa perspectiva de tu parte a hacer ese oficio de enseñante de la materia de composición, que es una materia bastante, eh, digamos, eh, complicada y subjetiva de enseñar y que ha sido una experiencia muy maravillosa. Así que es un podcast muy especial esta vez, esta conversación contigo, Germán. Bueno, muchas ¿Cómo estás, gracias. Germán? Bueno, ¿Qué no, nos me podrías encanta contar? tener la posibilidad de encontrarte después de tanto tiempo. Han sido años bastante movidos, los últimos tres, para todo el mundo, para ti también y para nosotros. Así que este encuentro, bueno, es una oportunidad como de recapitular un poquito cosas así, esos encuentros de hace que ya han pasado hace unos más o menos 3 años. Ya son unos 3 años. Sí, correcto. En cuanto a un poco para entrar ahí y conocer un poco más de esos detalles de tu desarrollo, me gustaría un poco topar el punto de tu, de tu formación cuando eras niño, ¿cierto? Tus días en Bogotá, cuando vivías en Bogotá y como ver un poco esa perspectiva de ese Germán de ese tiempo y que nos cuentes un poco cómo te fuiste formando y cómo te fuiste encaminando. Sé que dentro de esta pregunta también hay una perspectiva muy grande de la arquitectura y de estar muy cerca de la arquitectura durante esas épocas. ¿Qué nos podrías contar, por ejemplo, dentro de cómo ibas metiéndote en ese mundo en el mundo de la música y cómo ibas entrando también como en ese camino que más tarde decidiste ser compositor? ¿Cómo fue en esos momentos cuando eras niño? ¿Qué Mm, pasaba en ti, Germán? sí, aunque digamos en la familia nunca hubo músicos en generaciones anteriores, para mi mamá en un momento dado fue muy importante que tuviéramos clases de música. Así que cuando éramos niños comenzamos todos, los cuatro hermanos, dos hermanas y dos hermanos, a tocar la guitarra y a cantar. Y yo era el menor, es decir, pero todos comenzamos al tiempo. Así que yo apenas podía tener la guitarra. Tenía más o menos tal vez unos 6 años cuando comenzó eso. Así que para mí la música fue desde esa época algo constante en la vida familiar. Al principio, obviamente, la música popular, es decir, lo que aprendimos en esa época eran las canciones populares que cantábamos y nos acompañábamos a nosotros mismos, sin no era una formación musical, digamos, formal, en el sentido de aprender solfeo, etcétera, sino fue mucho, en realidad, aprender del oído. Entonces, siempre tuve una relación con la música a partir de la escucha y fue mucho más adelante que comencé a interesarme por la teoría musical. Luego hubo un par mi papá era arquitecto y, y por cosas de la vida, su vecino, él tenía una fábrica en Bogotá y su vecino era constructor de guitarras, Carlos Ramírez, y uno de los mejores constructores de guitarras en esa época. Tocaba guitarra clásica, era profesor de guitarra y nosotros comenzamos a tomar clases con Carlos Ramírez en Bogotá. Estamos hablando de 1970 y, ¿qué pudo ser eso? 75, por ahí,
más o menos en esa época. Así que ese fue como el primer contacto con la música clásica, ah, em, con la guitarra, y también el primer contacto más o menos superficial con la escritura musical, ¿no? En ese caso la lectura, es decir, pero eso fue un periodo corto y luego ya yo comencé, es decir, eh, desde que me acuerdo siempre estuve haciendo música y tocando música e inventando música. Es decir, parte de lo que hacíamos en los juegos de niños era inventar canciones. Eso era algo completamente natural. Así que para mí es decir, esa actividad creativa fue algo completamente natural desde el comienzo. Otra cosa que fue interesante en esos primeros años fue el teatro también. Había un grupo de teatro en Bogotá relacionado con el colegio y hacían producciones al aire libre. Entonces, para esas producciones, todas las voces se tenían que grabar en estudio de antemano. Y yo no era buen actor, pero tenía buena voz. Entonces, participé en varias grabaciones y ese fue, como quien dice, un contacto muy temprano con el estudio, como un espacio también. En ese caso, se trataba de grabar las partes habladas que luego se hacían escuchar a partir a través de parlantes en el Ujú. jardín de la iglesia donde se realizaban las obras de teatro. Entonces, un contacto muy temprano con el estudio y de ahí quedó como también algo que más adelante reencontré. Luego hubo una fase cuando a partir de los 13, 14, donde comencé a tocar sobre todo rock y luego jazz también, todo de manera autodidacta en realidad. Es decir, nunca, hasta ese momento nunca tuve una formación formal, todo era sacado de los discos por oído y con la guitarra. Esa fue la actividad durante mucho tiempo, pero también inventando mucha música de diferentes tipos, hasta que entré a la universidad y en la universidad yo entré bastante joven, a los 17 años, tomé el primer curso de teoría musical. Y eso me cambió completamente, como quien dice, la concepción o sí, mi relación con la música. Otra cosa que en esa época fue muy importante, además de toda la actividad musical de rock, entre otras cosas, era la época de los primeros grupos de rock en español. Y en Bogotá había un grupo bastante conocido que se llama Compañía Ilimitada y yo toqué con Compañía Ilimitada en esa época en que el grupo comenzó a ser más conocido a nivel nacional. Y hacíamos conciertos y viajábamos en diferentes ciudades en Bogotá y hacíamos conciertos en espacios grandes y digamos como toda esa época del rock temprano en español fue muy divertida, Ok. muy interesante, y al mismo tiempo yo estudiaba teoría musical en la universidad. Era muy extraño, es decir, como dos cosas que en ese momento todavía No se no unían. se unían, correcto. Y por otra parte, además cantaba mucho, es decir, en Bogotá había una actividad coral bastante fuerte y había muy buen coro en la Universidad de los Andes, con una directora coral bastante conocida, Amalia Samper, una excelente pedagoga. Con ella hicimos montajes de obras desde el Renacimiento hasta Schoenberg, es decir, y esa experiencia coral también en otro coro que se llamaba La Coral fue fundamental para conocer el repertorio clásico. Súper interesante Mm. ese bright, ¿no? De, de- digamos, del repertorio del coro, ¿no? O sea, desde el Renacimiento que va hasta Schoenberg. Sí, sí, Es sí, 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 increíble, sí, sí, sí. es muy Me bueno. acuerdo, y cantamos piezas de Gabrieli con dos coros, y contaba Friede auf Erde de Schoenberg y, bueno, y muchas otras cosas del repertorio vocal a capela en esa época.
y incluso algunos conciertos también con la Orquesta Sinfónica de Colombia en Bogotá. Así que, digamos, esa actividad coral también como que me abrió otros horizontes musicales. Entonces era una mezcla muy ecléctica de actividades musicales, rock, música clásica, música coral, todo al mismo tiempo. Estamos hablando de los años, especialmente los años 80 a 85. Esos 5 años fueron los años en que realmente, como quien dice, mi vocación como compositor surgió a partir de todas esas experiencias musicales que sucedían al mismo tiempo. Era como que te iba prácticamente dando aportando ese eclecticismo, digamos, de influencias que ibas aprendiendo a darte como una imaginación más global del mundo del sonido, más que tener como un focus en un género tipo. Sí, fue un descubrimiento digamos, de diferentes tipos de música, porque desde al comienzo, como te digo, era la música popular y mucha de la música que uno escuchaba en el radio, es decir, Sí, la música que se cantaba en Latinoamérica, seguramente claro. la debes conocer tú y la que conoce todo el mundo, es decir, lo que se escuchaba en el bus yendo a la universidad o en Bogotá, es decir, toda esa mezcla de músicas de todo tipo, es decir, y en ese momento, es decir, todo era, no había como un filtro, no era como decir, a mí me gusta solamente la música clásica o me gusta solamente el jazz. Uno navegaba en ese universo musical completamente ecléctico y múltiple. Pero es decir, definitivamente para mí, como quien dice, la vivencia, la experiencia fundamental fue el conocimiento de la teoría musical. Qué Cuando yo me di interesante eso. cuenta que uno podía escribir música y que había reglas, Sí, sí, sí. que había un sistema de reglas que te permitían generar un texto musical coherente, ese descubrimiento fue alucinante. Es decir, eso me cambió completamente la película en ese momento. Y estamos hablando 81, 82, los primeros cursos de teoría musical en la universidad, cuando comencé a estudiar ya realmente, formalmente, música. Eso fue fundamental. Y en el coro había necesidad de hacer arreglos corales. Participamos en concursos Ujú. y se necesitaban obras populares arregladas para el coro. Y mi primera, como quien dice, obra fue un arreglo para coro. Ok, Y ese arreglo para coro fue, por suerte, por cosas de suerte, tuvo mucho éxito, muchísimo ok. éxito. Incluso si buscas en YouTube vas a encontrar grabaciones De ese arreglo. de ese arreglo. Yo no sé esa música cómo se ha Es como que se distribuyó en medio de sí, los sí, sí, coros. sí, ¿Y sí, qué sucede exactamente. eso? Completamente independiente de mí. Es decir, Tú pusiste el arreglo mm, un día para ese proyecto y lo hice- después se fue regando. sí, luego la partitura quedó en Bogotá y yo supe que lo cantaron otros coros, etcétera. Pero esa experiencia con esa pieza y el primer Sí, ensayo, me acuerdo perfectamente, el primer ensayo con el coro era un coro más pequeño, la coral. em, el primer ensayo, yo me di cuenta, esto es lo que yo buenísimo, quiero hacer. buenísimo. Fue como el clic en ese momento de ver, Sí, 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 visualizar sí. esa parte. Solo una pregunta antes, regresando un poco atrás de lo que me contabas del rock en español. ¿No? ¿Qué sucedía ahí, Germán? Porque estaban haciendo el rock en español en ese momento. O sea, Mm. había mucha fuerza por Argentina que venía el rock español Sí, votando claro, mucho, ¿no es Charly cierto? Charly García, García. sí, Soda Stereo, todo esto Ujú. obviamente lo primero que yo escuché de rock en español era eso, era el rock Ok. argentino. Correcto. Y ustedes en este grupo que tenían, hacían covers de rock argentino en Mm, español o ustedes componían sus propios temas. ¿Cómo era la sí, temática ahí? correcto. El trabajo con Compañía Ilimitada, básicamente la base de Compañía Ilimitada era un dúo, que era Juancho Pulido y, no, ¿cómo se me olvida el segundo nombre? De todas maneras, ellos dos, Juancho era el músico, es el músico,
y su compañero hacía los textos. Entonces Sí. ellos tenían ya una cantidad de canciones y nosotros tocábamos en bares. Ellos tocaban en un bar en la zona rosa en Bogotá en los 80 aquí, y nosotros tocábamos jazz como a 2 cuadras. Ok. Y nos visitábamos los fines de semana mientras estábamos tocando, y ahí se formó, ellos querían formar un grupo más grande y nosotros nos unimos y se conformó lo que comenzó a ser Compañía Ilimitada. Entonces, en realidad, digamos, la participación mía concreta no era en términos de componer, pero en términos de hacer los arreglos que los hacíamos en sesiones de ensayo conjuntos. Era como instrumentar las canciones que ellos ya tenían, y el repertorio eran las canciones que ellos fueron componiendo durante esos años. Súper interesante, Germán. Y ahí en ese grupo tocabas guitarra eléctrica. Tocaba bajo eléctrico. ¿Tocabas bajo eléctrico? Sí. Yo Qué fui entonces bajista por necesidad. Y en ese entonces bajo de 4 cuerdas. Bajo de 4 cuerdas eléctricos. Bajo de 4 cuerdas. Qué interesante. Y en esa época también, tú, ya que estabas en el jazz y en el rock, ¿tenías la imagen de Jaco Pastorius o no todavía? No había esa imagen, porque después es como una fuerte influencia de los bajistas de jazz, Jaco Pastorius como el referente, ¿no? de muchos bajistas. Sí, claro, pero es decir, sí, mi experiencia con el bajo fue un poco como por necesidad, porque se necesitaba alguien que tocara el bajo. Y yo dije, listo. Y es un instrumento increíble porque parece que no se necesita. En realidad. Es un instrumento increíble. Es fundamental. Sí. O sea, podría pasar hasta desapercibido de muchas personas que van y dicen, oye, qué buen concierto. ¿Y el bajo? ¿Qué pasó? Había un bajo, pero es solamente para sentirlo, ¿no? Sí, y además es un instrumento, a mí siempre me interesó mucho la armonía en esa época, y obviamente el bajo era fundamental porque, es decir, con esa conciencia de estar pensando armónicamente y al mismo tiempo generar la base de ritmo, es un instrumento muy interesante. Y luego yo, años después, aprendí a tocar contrabajo. Interesante. Era algo que en esa época habría querido hacer. Ajá. Tocar contrabajo. Contrabajo. Sí. Y eso lo pude hacer años después. Y el bajo eléctrico tiene justo esa connotación armónica que tú estabas citando ahí, que tú no sabes el nombre del acorde hasta que el bajista no toca. Porque le puede cambiar todo el contexto, ¿no? Claro. Increíble, Sí. increíble. O sea que en esa época en Bogotá tú estabas moviéndote en esos mundos y después, claro, entras en el coro, haces este arranjamiento, ¿no? Haces este arreglo y empiezas como a tener una visión muy clara de qué es lo que iba a ser tu vida, digamos, desde ese punto en adelante. O sea, ibas a entrar a descubrir todo este mundo de la música y a tener esa perspectiva hacia la composición. Pero en ese mundo, en ese momento, cuando tú estabas descubriendo la teoría, ¿no? Que es la que te inspira y la que te ubica y te hace darte cuenta de que tienes prácticamente tienes un marco de construcción, ¿no? O sea, que tienes elementos, tienes herramientas para construir un lenguaje lógico, un lenguaje coherente, un discurso, un texto musical. ¿Qué exactamente, Germán, dentro de esa teoría, o cómo llegas allá? Porque hay mucha gente que en la teoría llega y más bien no sigue. Entonces, ¿no es cierto? Sucede lo contrario. Llegan a la teoría y dicen no, se van. Y a ti te sucede lo contrario. Me sucedió exactamente lo contrario. Sucede lo contrario. Era como decir, todo esto que yo conocía por experiencia, por oído, de pronto darme cuenta cómo está estructurado, es decir, cuál es su base lógica, de cierta manera, bueno, es algo que uno obviamente ya intuye. Justamente con todo el pensamiento armónico que es necesario para tocar un instrumento como el bajo, aunque en esa época todavía era de oído. Bueno, ya en esa época ya tenía ciertos conocimientos de teoría, pero de todas maneras tú sí te das cuenta que hay estructuras, exactamente, pero ya comenzar a verlo conscientemente y estudiar
cómo conectar un acorde con otro acorde para que haya una sucesión. Solamente eso, es decir, cómo construir dos voces y un contrapunto a dos voces y generar intervalos, sus cualidades, la manera como resuelven la diferencia entre consonancia y disonancia, y darse cuenta que todo eso que tú conocías por sentimiento y por intuición tiene también una lógica muy clara. Yo estudiaba ingeniería y, es decir, en esa época eso fue a lo que me inscribí. Y finalmente no terminé la carrera de ingeniería y terminé un curso de teoría musical. Eso, al final, ya con eso fue que decidí, después de también tener clases particulares en Bogotá con Luis Torres Zuleta, un compositor bogotano que fue muy importante también, y con Sergio Mesa, clases de piano. Comencé a estudiar piano en esa época y eso fue como el arranque. Pero en ese momento en Bogotá todavía no había un entorno musical lo suficientemente rico, ni había oportunidades de educación realmente sólidas. Entonces, en ese momento yo me di cuenta que tenía que salir del país Increíble. y buscar la posibilidad de estudiar a profundidad o de hacer otra cosa. Interesante. Cuando tú empiezas a descubrir estos mecanismos o estas formas de cómo funciona la música que la teoría te brinda, ¿no? Porque al final es como, claro, es una parte donde uno puede ir a descubrir ciertas cosas que en el mundo digamos, de la percepción, en el caso, por ejemplo, de ir como descubriendo la música oralmente y entrar en un proceso teórico, es como que uno va empezando a entender que todas esas cosas que pueden salir muy simples en la guitarra tienen una base teórica muy grande, ¿no? Y que no sirven solamente para ese acorde, sino que podrían ser la armonía de una gran orquesta o la armonía de un coro. Y tú ya empiezas como a entender ese camino que va a llegar, y te das cuenta que en Bogotá esa curiosidad que te dio la teoría, qué curiosidad puedes tú recordar que te dio en ese momento después de o sea, después de meterte con la teoría, tener tu profesor de composición, de piano, y estar ya metido en eso? ¿Qué curiosidad tuviste ahí? ¿Qué te dio? ¿Qué curiosidad? Porque es interesante ahí, porque empezaste a ver muchas cosas, supongo que empezaste a analizar, ver, y te entró la curiosidad de cómo lo hacen, tipo, ¿no? No lo sé. Digamos, tal vez en ese momento, digamos, el concepto de una estética estaba todavía muy lejos. Perfecto. No existía en realidad. Era realmente el momento para mí fascinante, realmente era darme cuenta que tú puedes escribir la música. La música, es decir, ese aspecto de la escritura fue fundamental, y yo me he dado cuenta que ese gusto por el trabajo escrito viene de la mesa de dibujo. Yo crecí debajo de una mesa de dibujo y trabajé mucho como dibujante en la oficina de mi papá. Es decir, y como que ese gusto por el papel y el lápiz es algo que es, como quien dice, también parte de esas experiencias de esa época, y algo que reencontré de otra manera en la escritura musical. Ahí hay como también una cuestión háptica, una cuestión material de la escritura y del hecho de poder generar también una estructura, la partitura también como un objeto visual. Es algo que ahí como que se conectaron diferentes intereses. Yo en un momento dado pensé y quería ser pintor, y comencé a dibujar y a tomar clases. Es decir, esa parte me atrajo mucho porque mi mamá era pintora aficionada. Es decir, ahí había, pero entonces eso se cristalizó más bien como en el trabajo escrito manual, que es algo que mantengo hasta hoy. Sigo escribiendo Qué interesante con lápiz.
no lo puedo hacer con el computador. Con el computador es otro feeling, ¿no? Cuando tú haces esa conexión con la arquitectura y tenías obviamente esa conexión muy fuerte con la arquitectura y de ver el trabajo también, de ver cómo se hacen las cosas y toda la construcción, digamos, de la arquitectura, ¿no? Con ese momento de hacer. Cuando tú viste, o sea, cuando estabas en eso y después estabas acá escribiendo música, o cuando viste que era posible escribir música en ese momento de tu vida, pasaba que tú podías relacionar espacios y distancias también con los intervalos musicales. Existía una conexión también que podías ver espacios físicos sonoros, o sea, te conectabas así también. No, tal vez no en ese sentido, digamos, sinestético. Sinestético, exacto. Es más bien tal vez el proceso, es decir, lo que has dicho anteriormente, yo trabajé bastante en esa oficina de arquitectura y dibujaba y tenía que ir a las obras también, pero entonces es el proceso de concepción, de diseño y de realización. O sea, la planificación como tal. Correcto, sí, ese momento, el momento, digamos, yo lo que más, lo que más me atraía al trabajo de arquitectura era el momento del diseño, es decir, generar la idea. Y dibujarla y crearla también, es decir, y eso está muy relacionado con el proceso de composición, de concebir, diseñar una estructura, de representarla, ¿no? Y luego realizarla. Construirla. Todo ese proceso también el diseño de la arquitectura de encontrar los materiales justos para esa idea que estás proyectando. O sea, es como un tiempo diferido también. Como un tiempo diferido dentro del pensamiento, como que la idea viene, está diferida por el material mismo y dónde le vas a poner después. Todo eso lo iba haciendo en la arquitectura. Sí, ese proceso de formalización, de proporcionar, generar proporciones, de ver tal vez el todo. Por eso ese interés por la forma viene también de eso. Es decir, como de ese gusto estético por un todo que puedo percibir, de una manera global. Eso me hizo también interesarme, ver un poquito la forma de esa manera. Hay relaciones en cuanto a proceso, tal vez menos en términos de traducir sonidos en términos de espacio, tal vez eso no. Es decir, la cuestión la cuestión del espacio en música, eso vino mucho después con la electroacústica. Pero en ese momento era propiamente el proceso como tal. Sí. Cómo se trabajaba en la arquitectura y cómo tú ibas viendo eso que te estaba dando esa experiencia en lo que se te estaba develando, o sea, como tal. Y es lo mismo, ahí el proceso de bosquejo, de ir desarrollando y luego finalmente tener ya el dibujo final pasado en tinta, con rapidógrafo, es decir, la técnica de esa época. Todavía no había iCAD ni estos programas, todo eso se hacía a mano. Wow. Y era un proceso físico en varias etapas, muy parecido a lo que fue después también, comenzar a bosquejar, escribir, luego tener una partitura y luego pasarla en limpio. Es decir, todo ese proceso de boceto. Manual, que es también un proceso manual, físico, muy concreto. La mesa de dibujo es algo que me ha acompañado toda la vida, finalmente. ¿Tú continúas a tener una mesa de dibujo? Sí, yo tengo, es decir, sigo trabajando en la mesa, el escritorio como el lugar para... Es algo que fue, como quien dice, ha sido un mueble que me ha acompañado toda la vida. Que es parte del ritual también. Sí, claro, obviamente. Para armar toda la... Sí, es el momento donde uno te desconectas y... hay algo en el momento de la escritura físico que es muy importante, ha sido siempre muy importante. ¿Y de la arquitectura fue tu padre el arquitecto, Germán? Sí.
Sí, que sí, le sí. veías trabajar de esa manera, esa Sí, claro, rigurosidad claro. y, Sí, y claro, todo ese claro. paso a rapidógrafo, Todo todo eso ese lo trabajo aprendí con él. Sí, amanuense sí, sí, sí. que en ese tiempo no había otra. O sea, Sí, sí, era así, había había que que hacerlo concluir el así. proyecto de esa manera, no es que uno Correcto. podía editarlo después Sí, sí. en una Y plataforma también digital, ¿no? en el estudio de ingeniería era lo mismo, había dibujo técnico, se Ujú. estudiaba dibujo técnico, se hacía con la mano. Eso a mí me iba bien, era algo Que lo que tenías. lo tenía, lo Qué traía. Sí. increíble. Impresionante, Germán. Eso fue Bogotá. Eso fue Bogotá, sí. Y antes de que vayamos a Europa, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué pensaba tu familia acerca de esta decisión? Ya que tu papá era arquitecto, Sí, sí, de sí, sí. pronto tú dices, bueno, quiero estudiar música. O sea, ya empezaste a estudiar música, siempre te vieron en la música. Pero Sí, sí, ¿qué sí, pensaban sí. de eso? ¿Qué Es decían? decir, claro, siempre me vi como músico en el colegio, Ujú, porque el que ujú, tocaba la guitarra y cantaba, ujú, etcétera, ujú. etcétera. Pero de ahí es decir, yo recuerdo en el colegio al final, antes de graduarme de bachillerato, quería estudiar música y simplemente a uno le decía, no, no tiene sentido, música no es una profesión, tienes Claro. que... ¿no? Bien, pero finalmente, claro, en el momento en que yo un día le dije a mi papá, mi mamá murió cuando yo era un niño, así que ya es todo este proceso más adelante, cuando un día le dije a mi papá que iba a interrumpir la carrera de ingeniería y a estudiar música, eso fue obviamente un baldado de agua fría. Pero sin embargo, él muy pronto, él se dio cuenta, es decir, con el tiempo, ya la perseverancia, yo comencé a perseguir, es decir, a estudiar realmente, tenía que trabajar al mismo tiempo y estudiar para poder, como quien dice, si la decisión era dejar la facultad de ingeniería, entonces tenía que eh, financiar mis propios estudios de música y eso fueron los 84, 83, 84, 85, esos años de mucha actividad y toda esta actividad que te digo, tocar en los fines de semana en los bares y tocar con compañía ilimitada y cantar en los coros y todo eso fue al tiempo en esos años. También para ganar Para algo de ganar, dinero, sí, sí, claro. sí, claro. Pero entonces, es decir, ya en ese momento yo creo que él vio muy pronto que iba en serio. Y finalmente luego ya fue una gran satisfacción también para él. Es decir, ya cuando llegué a Viena y comencé a estudiar y Ujú. ya me inscribí en la facultad y él ya fue obviamente una gran satisfacción. Sí. Increíble. Entonces vienes después de esto, después de todo esto que nos cuentas, vienes a Viena y empiezas ahí a estudiar. ¿En dónde estudias, Germán? Sí, yo primero llegué a Frankfurt y en Frankfurt estuve un año. Y en ese año hice un examen de admisión que no pasé y tuve que aprender contrapunto. Yo había estudiado mucha armonía, Ujú. pero no había estudiado contrapunto. Ese año me la pasé estudiando contrapunto y comencé a mirar otras ciudades y encontré en Viena había una comunidad de colombianos músicos estudiando Ujú. diferentes carreras. Una compositora, Catalina Peralta, estudiaba composición en Viena y había amigos, directores de orquesta, pianistas, etcétera, flautistas. Y fue un perfecto lugar para llegar. Hice el examen de admisión y comencé a estudiar en el 86 en la universidad, lo que es hoy la Universidad de Artes, de Música y Artes Representativas de Viena. Empiezas directamente en la carrera de composición. Bueno, en realidad ahí tú primero entrabas a una primera fase que era más bien de teoría musical. Yo ya traía conocimientos avanzados en ciertas materias y en otras materias traía lagunas, así que yo hice esa fase, terminé la fase básica y luego ya después de 2 años ya comencé a estudiar composición propiamente. Había que pasar un examen Ujú, y ujú. terminar la fase básica de teoría, Tonsatz, lo que se llama en alemán Sí, Tonsatz, y luego ya propiamente comenzó la carrera de composición. perfecto.
Y ahí en la carrera de composición empiezas tú a ver ya también unas ciertas inclinaciones estéticas que la misma facultad te iba dando, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí? ¿Todo tranquilo hasta ahí? Porque tú venías con un background de todo lo que nos cuentas, ¿no? Sí, 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 Venías claro, de claro. toda esa, eh, digamos, ese trabajo de músico popular, de frecuentar, de estar en el coro de la universidad, de hacer estos trabajos. Pero cuando vienes a Viena, supongo que también hay un choque estético también. Sí, claro, porque una de las cosas que también me di cuenta en Frankfurt, en ese primer examen de admisión, es que yo no conocía la música contemporánea. Ok. Es decir, yo lo único, lo más moderno que conocía era Schoenberg, justamente. Exacto, que es lo que Por estamos eso. conversando. Sí. Entonces, yo me acuerdo que en el examen de admisiones seguro me preguntó que si conocía algo de Stravinsky. El nombre no lo había oído nombrar nunca. Ok. Entonces yo me di cuenta que había, es decir, me hacían falta conocimientos del repertorio y de la música moderna, primero Ujú. comienzos del siglo XX y luego, y mucho menos de la música contemporánea. Es decir, yo había escuchado tal vez el nombre de Stockhausen en Bogotá, pero no tenía ningún tipo de relación musical con eso, es completamente ajeno. Entonces, digamos, esa época desde Frankfurt yo iba mucho a la biblioteca, me pasaba las tardes en la biblioteca escuchando Ujú. música, leyendo las partituras y como tratando de conocer ya un repertorio que todavía no era el repertorio contemporáneo, era el Era repertorio, como las bases de lo que se iba sí, el construyendo. comienzo del siglo XX, Ujú. en toda el- la transición del romanticismo a la segunda escuela vienesa, Sí. descubrir esa música. Pero así que los años en Viena también fueron años de descubrimiento estético de una música que yo no conocía en absoluto, Ujú. y la música electrónica mucho menos. Es decir, yo Ujú. conocía el Ujú. mundo de la música electrónica por los grupos de rock Por medio del rock, y todo el rock y toda la música del rock que yo había coleccionado y que escuchaba y que intercambiaba con amigos, etcétera. Pero la música electroacústica, electrónica, esos fueron los descubrimientos en esa época en Viena. en Viena. Eso fue muy importante. En una época en que Viena comenzó a transformarse también muy rápidamente. Era una ciudad con una tradición musical obviamente muy grande, pero la música contemporánea todavía no tenía esa fuerza, esa presencia. Y esos años fueron justamente años en que la música contemporánea en Viena comenzó a transformarse en los primeros años del Festival Wien Modern, Ujú. y en esos años tuve la oportunidad de ver a todos los compositores más importantes en vivo en los conciertos en Viena. Todos, todos, Qué todos, todos, bestia. todos, todos. Que ya muchos de ellos han muerto y algunas de ellas han muerto también. En esa época toda Ujú. esta gente estaba viva y tú los veías. Yo iba a los conciertos, en los festivales a escuchar y a escuchar las conferencias. Me la pasaba en las salas de concierto todo el tiempo. Qué increíble, Germán. O sea que cuando tú llegas, te topas con esa nueva estética, ¿no? Y tu reacción es interesante. O sea, qué chévere, o sea, qué bueno que existe esto, qué bueno que está acá y empiezas a explorarlo. Sí, correcto. Y eso fue, digamos, obviamente fue difícil porque ya en el momento, es decir, el hecho de descubrir la escritura no quiere decir todavía desarrollar como una idea estética, Claro, ¿cierto? Es claro. simplemente el placer del fenómeno como tal. De ver Pero la sí, sí, sí. materialización del sonido dentro. Sí. Y esos años fueron como, sí, los primeros años de abrirme a influencias, de comenzar a analizar música realmente a profundidad, cual fue en la universidad. Ujú. Eso fue muy importante. Un profesor, Karl-Heinz Füssel, fue para mí fundamental en esos años. Era el profesor de análisis de Ujú. música, y con él, es decir, eran el análisis de las partituras a fondo, a fondo, a Detalle fondo, a por fondo. detalle. Sí. Y eso durante semana por semana, una obra. Es decir, no era simplemente esto aquí, sino se estudiaba una sinfonía durante tal vez mes y medio, Ujú. a A fondo fondo, para... es decir, completamente. Eso fue una experiencia. Él era compositor, era editor de Universal Edición.
y daba clases de análisis y eso fue para muchos de nosotros fue una clase fundamental. Ujú. Él había sido alumno de Erwin Ratz, que había sido alumno de Schoenberg, es decir, venía Mm. esa línea Schoenberg. Toda esa, Es como quien dice, yo la recibí a través de Fussell, ujú. y la metodología de análisis y muchos de los conceptos, eso fue interesante. Y por otra parte, ir descubriendo ya la música más contemporánea en los conciertos fue como el proceso de aprendizaje. Porque en ese tiempo se escuchaba Ligeti, mucho supongo, ¿no es cierto? Claro, yo estudié con su hijo, con Lucas. Lucas Era tu compañero. era compañero, estudiábamos con Eric Urbaner y pues, Ligeti iba a los conciertos de Qué estudiantes, ¿no? hombre. Siempre estaba por ahí. Y el hijo era, o sea, está estudiando composición también. Composición, sí, 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 sí. Qué Correcto. increíble. Él luego estudió también percusión y es ¿Tú fuiste a la percusionista. casa de Ligeti entonces alguna No, no, vez? no, no, no. Éramos compañeros, no éramos, Así, digamos, amigos en ya, ese sentido, pero es decir, Ligeti era una ya era una persona, figura, ¿no? claro, obviamente, y con él vivía en Viena y se Ujú, le ujú. veía, y yo iba a los conciertos, los primeros, el estreno del concierto para piano, Ujú. con conferencias de él, las primeras ejecuciones de las piezas para piano, posteriores, etc. Toda esa fase fue muy bonita. Haber tenido la oportunidad de como de seguirla, digamos, Claro. en esos años. Es, es increíble ese dato, ¿no? Porque a la final estás con el hijo de él, ¿no? Ahí y se estaba dando todo ese ambiente en ese momento. Supongo que también Stockhausen estaba presente en esa atmósfera también, ¿o no? Bueno, hubo uno de los primeros, en los primeros años de Wien Modern, un año se fue dedicado en parte a, siempre había cuatro compositores principales y uno de ellos en los primeros años fue Stockhausen y él estuvo allá y me acuerdo que Sander Jüngling en Concerthaus Viena, él sentado en la mitad haciendo la proyección. Ahí conocí también, tuve la oportunidad. No, la verdad, en esa época todavía no me interesaba tanto. Posteriormente ya Sí, exacto. lo vine a estudiar mucho más profundamente ya siendo profesor. La parte Sí, de él. sí, toda la fase, toda la música electrónica de Stockhausen hasta Mantra, Ajá, toda esa parte desde el comienzo sí, hasta ahí lo estudié bastante a profundidad, preparando clases para dar clases. analizando, Sí, haciendo sí, el sí, sí, análisis de él. sí. Qué interesante. O sea, eso estamos hablando del 80, del 80 al 90, esa época. Como te digo, en Viena fue a partir del 86, Del del 86. 86 al 92, que fue cuando me gradué Ujú. de composición, y correcto. Que componías ahí en ese entonces, no todavía para electroacústica, sino para de formatos instrumentales. Sí, correcto. Durante esos años había una materia música electrónica y había que pasar un año en el estudio. El semestre era más como historia de la música electrónica Ujú, ujú. y en el segundo semestre había que hacer una pieza. Y esa fue mi primera experiencia con música electroacústica, hacer una pieza que se llama Vocal 1. Es una pieza con material vocal de un texto que yo escribí tras el asesinato de Luis Carlos Galán Ujú. en Bogotá. Yo estaba en Viena, yo escribí un texto en reacción a ese suceso y con un amigo cantante, Daniel Castro, grabamos ese texto en el estudio y a partir de esa grabación yo monté esa pieza. Fue Ok. como mi primer trabajo electroacústico. En esa época Es, de la universidad en Viena, era sí, ya. correcto. Esto fue en el 89, 88, 89. Ujú. Y dejas la escuela después, te gradúas. O sea, te gradúas, dejas la escuela y sales a la vida a la final, Germán, ¿no? Yo me gradué en el 92 y luego comencé a estudiar música electroacústica. Seguí en la universidad, pero entré al Instituto de Electroacústica a un curso que se llamaba Ah, curso de música por computador y medios electrónicos y experimentales. Un título así más o menos traducido
al español. Y eso, es decir, yo sí me di cuenta, es decir, en ese momento ya al final de la carrera comencé a estudiar dirección. Estuve en la clase de dirección también en esos años, porque yo dirigía una orquesta y fundé un ensemble luego con los compañeros. Bueno, había una actividad, yo estaba buscando también una actividad como músico también activa, y por eso la dirección me interesó. Eso también en esa época fue importante. Pero yo tenía muy claro que la música electrónica era algo muy importante y que me atraía. El trabajo en estudio, después de esa experiencia en el estudio y con toda esa experiencia que yo traía de Bogotá, me llevó a hacer ese curso de música electrónica, y ahí es donde, como quien dice, mi inclinación hacia la música electroacústica electrónica comenzó ya. Ahí comenzó. Ya como que de manera más profunda, sí. Eso fueron 3 años y terminé ese programa, y también hice una maestría, porque en esa época tú terminabas con un diploma como compositor, pero eso no tenía validez académica. Entonces, y también fue como el descubrimiento un poquito de la investigación con esa maestría. Así que fueron de todas como años todavía de continuar la formación, y fue la parte de música electroacústica y un poco la iniciación a la investigación. Interesante. Entonces, ya ahí, obviamente ya saliste, o sea, bueno, estabas en la universidad, estabas estudiando electroacústica, ¿no? O sea, estabas aprofundizando, metiéndote más con la electroacústica, y cuando sales ya completamente, tú dices, bueno, ahora tengo que seguir componiendo, ¿no? Y sigues componiendo y sigues haciendo para formatos mixtos, electroacústica con instrumentos, solo instrumentos. A partir de tu vida ya, digamos, ya profesional, ¿dónde enfocaste tu estética con todo eso que nos cuentas, ¿no? Porque venimos de todo, de Bogotá, venimos acá, estamos en la universidad, con tus estudios, y después cuando sales, ¿cómo tomas la decisión de enfocarte a esa estética y no regresar a lo que tenías antes, y como tratar de como generar en ese eclecticismo que venías teniendo, ¿no es cierto? Que tenías ese eclecticismo, sumar ese otro, sino que decides y haces un camino en esa estética, ¿no? Sí, en esa época formamos un grupo de compositores que se llama Wiener Musikforum, se llamaba primero, y luego de ahí formamos también un grupo, un ensemble que se llamaba Newton Ensemble, que fue uno de los primeros ensembles dedicado a la interpretación de música con instrumentos y electrónica. Okay. Con ese grupo de compositores organizábamos conciertos y escribíamos piezas para esos conciertos. Ok, ahí empezó entonces. Ahí, claro, esa fue como que el comienzo ya de mi actividad como compositor, como quien dice, era el trabajo en grupo para gestionar y organizar los conciertos y escribir las piezas. Y esos fueron los primeros pasos, como digamos, dentro del entorno ya más freelance en Viena, con esas iniciativas. Y ya, bueno, ya en ese momento había como cierto interés, siempre al comienzo tal vez la literatura fue como quien dice algo que me ayudó como a ir buscando una estética. Una de las, digamos, a nivel de estética más interesantes fue a través de la lectura de Fernando Pessoa al final de los estudios, y un poquito la reflexión sobre el significado del lenguaje en el momento de construir una realidad, ¿no? Okay. Y digamos, esa reflexión sobre el lenguaje ha sido desde entonces muy importante. Tal vez también por el hecho de ser extranjero viviendo en una lengua que no es la mía, y como quien dice, también teniendo la experiencia de generar un mundo a partir de una lengua,
que tienes que aprender y tienes que aprender a manejar. Claro. Y también era una manera de mantener una relación con la cultura latinoamericana. Entonces, de ahí hubo muchas lecturas y muchas piezas relacionadas con literatura en esa época que fueron también como marcando el camino hacia, por ejemplo, todo el trabajo relacionado con Juan Rulfo, que Sí. que ha sido muy importante para mí. Y que ha sido también como en Juan Rulfo y en José María Arguedas, muy especialmente en Arguedas, como entender, como quien dice, la base de nuestro lenguaje. Sí. Y de nuestra cultura a través del lenguaje, a través de esa literatura. Y algo que comenzó a marcar, digamos, de las primeras piezas, también hubo relaciones con el lenguaje, con Borges, de otra manera, buscando, experimentando con el ritmo del lenguaje, haciendo transcripciones del ritmo del lenguaje a un lenguaje instrumental. Okay. Y bueno, diferentes como experimentos, pero el lenguaje siempre fue algo muy presente en varias obras. Eso fue como lo que me ayudó a ir encontrando una estética propia. ¿El lenguaje propiamente, Germán, como cantado o el lenguaje como tal, como forma de poder hacer una analogía con el lenguaje sonoro? Correcto, una cosa sí, por ahí. más eso, Más sí, esto, sí, ¿no? sí. Claro, también hubo piezas vocales, es decir, hay una canción basada en un texto de Borges, luego casi es como una especie de no oratorio, porque obviamente Pessoa es todo lo contrario a música sacra, sino es un oratorio pagano basado en los textos de Pessoa. Y hubo música vocal también con un segundo texto de Borges, pero era más como a partir como de la reflexión de qué es el lenguaje, qué transporta el lenguaje, cómo funciona, cuál es su estructura, tratar de generar a partir de ahí ideas que me permitan escribir música instrumental también. Es decir, es un proceso como de abstracción. De la literatura, Sí, como a partir abstraer a partir de la literatura en un lenguaje que va a ser después instrumental. O sea, puede que va a ser ser perfectamente instrumental. Que puede ser sí, perfectamente sí. instrumental. Correcto. Súper interesante eso. Y entonces, pero esa es una línea muy fuerte que tienes tú, Germán. O sea, que la literatura para ti ha sido inclusive que confluyó en una obra que tuve la oportunidad de ver sobre Juan Rulfo. Sí. Que fue súper... Viaje a Comala. Viaje a Comala. Y ahí, por ejemplo, se ve mucho eso como de reflejar esa resonancia de la literatura, ¿cierto? O esas imágenes que la literatura puede generar en la subjetividad de una persona, que en este caso te han generado en tu subjetividad, y que ha pasado a ser parte de una pintura acústica, digamos, ¿no es cierto? De una pintura de sonido, ¿no? En el caso de muchas de las piezas que son parte de esa obra, ¿no? De la obra de Viaje a Comala. En ese proceso tuyo, Germán, en ese proceso de composición donde tú encuentras en la literatura ese proceso de construir un lenguaje, ese proceso de generar un lenguaje para que instrumentalmente vaya teniendo una lógica. ¿Qué sucede dentro de ese proceso creativo tuyo, Germán? A nivel ya del trabajo, ¿no? O sea, cuando estás ya en el momento que vas a componer, vas a trabajar en tu pieza, y la literatura, que es un gran, digamos, punto, digamos, de encuentro contigo, ese punto de encuentro de resonancia. ¿Qué pasa en tu proceso creativo? Bueno, eso ya depende de las obras específicamente, digamos, de los proyectos específicos. Digamos, en el caso de todo el trabajo con
con Rulfo, yo comencé a trabajar sobre la obra de Rulfo ya con la idea de hacer una pieza de teatro musical, es decir, la idea desde el comienzo, yo lo tenía muy claro. Pedro Páramo, yo leí Pedro Páramo en Frankfurt en el 85 y recién llegado a Europa. Fue uno de los primeros libros que leí y desde ese momento me impactó muchísimo y yo, es decir, eso quedó ahí como esperando el momento. Qué increíble. De poderlo desarrollar. Es y decir, después se desarrolló en la obra que... Correcto. Hay un encuentro con Pablo Burgos y Alejandro Burgos, dos amigos colombianos en Viena. Su padre, Roberto Burgos, cantor, fue un escritor bastante conocido, falleció hace 2 años. O 3 años a lo máximo, y ellos estuvieron una época en Viena y nos hicimos muy amigos y hay un intercambio sobre literatura muy profundo. Y con el cine, porque Pablo es director de cine, hoy hace documentales y Alejandro era escritor, estaba comenzando a escribir y hay un intercambio sobre literatura latinoamericana muy, para mí fundamental en el sentido como de la... ser consciente de que la literatura no solamente la narración, sino que el lenguaje mismo, su estructura, su sonido, la manera como está articulado es fundamental para generar lo que consideramos como la experiencia del mundo, ¿no? La manera como hablamos, como decimos, como pensamos las cosas, como las expresamos, determina en gran parte de lo que es el mundo para nosotros. Es decir, hay una relación muy fuerte entre lo que es el lenguaje y lo que es la manera como nos relacionamos, como entendemos las cosas, como las vemos, como las calificamos, como nos vemos a nosotros mismos, etc. Así que eso es sobre todo ese aspecto lingüístico, más allá de la fascinación por los temas, sino lo que es el lenguaje mismo. Y también el uso ya, digamos, en el caso de Rulfo, los diferentes niveles de lenguaje que se encuentran en Pedro Páramo, los diferentes tipos de voces que se encuentran ahí y que muestran diferentes aspectos de una cultura que está llena de estratos y llena de mundos que se encuentran en ese lugar, realmente es una construcción lingüística. Más allá de toda la parte fantástica, es una construcción lingüística muy sutil, ¿no? Sí, y digamos, sí. eso ha sido lo que más, el interés fundamental, y eso fue la experiencia de Pessoa, es lo mismo. Es súper interesante porque es una inspiración abstracta lo que estoy viviendo. Absolutamente, sí. Es una inspiración abstracta, no es una inspiración literal, porque, por ejemplo, Arguedas, digamos, desde cierto punto de vista, su literatura se basa de cierta manera en una búsqueda o en un análisis de la identidad sudamericana o el rol de la... Pero Arguedas, justamente Arguedas, es decir, si tú estaba leyendo hace poco ese relato que se llama Agua, uno de los relatos más impresionantes de Arguedas, y donde el lenguaje, justamente esa mezcla entre el quechua y el español, es lo que hace que uno realmente entienda esa cultura, ¿no? Y ahí hay esa mixtura entre esos dos mundos lingüísticos. Correcto. Que dan perspectivas del mundo diferentes y que se unieron. Claro, porque se unieron en su biografía. Él era hijo, como quien dice, de blancos, pero creció con una ama quechua que le enseñó el lenguaje. Él vivió ese conflicto, ese mestizaje lingüístico y esa mezcla lingüística, ¿no? Entonces, la literatura de Arguedas para mí es uno de los momentos más fuertes en términos de lo que significa el lenguaje
En términos de cultura, el zorro de arriba, el zorro de abajo, es la última novela que dejó incompleta, ¿cierto? Es también un trabajo a nivel de lenguaje, esos monólogos del Loco Moncada, si alguna vez lo lees, Sí, es absolutamente alucinante en términos de lenguaje. Eso sí, no solamente la narración, eso ha sido, como quien dice, algo fundamental. Me encanta escuchar eso, Germán, en el sentido que la literatura para ti, no traducida, pero digamos, el punto de vista de lo que tomas de la literatura no propiamente es como no se convierte en una crítica o no se convierte como en tal vez en un punto como de referencia pragmática de lo que lees, sino más bien es una cuestión que te lleva a generar otros pisos abstractos dentro de lo que estás viendo. Sí, es como quien dice, es la fascinación por la manera como el lenguaje fluye, funciona. Es decir, que es absolutamente mágico. Es decir, claro. Una expresión, una palabra, un gesto lingüístico en un momento dado lo es todo. Sí, sí. Es la expresión completamente. Y cómo el lenguaje permite eso, ahora produce eso. Y también un poquito por la lucha con el lenguaje. Y es lo que estamos viviendo. Es decir, yo lucho constantemente con mi lengua materna, de la manera como lucho constantemente con el alemán, que es mi lengua cotidiana. Y esa lucha con el lenguaje es algo que, es decir, es también como la necesidad y el deseo de expresar y buscar y como tratar de entender cómo funciona lenguaje. ¿Cómo funciona mejor? Sí. Okay. ¿Cómo funciona el lenguaje en realidad? Entender su naturaleza como, como lo más humano que tenemos, ¿no? Así que eso ha sido siempre fascinante y eso como... Y a eso puedo entender la gestualidad, porque yo considero que tu música es gestual, o sea, hay mucha gestualidad, o sea, dentro, digamos, de un pasaje de un instrumento se ve mucho movimiento, ¿no? Se ve como tampoco un moto constante, sino más bien como que una frase tiene una estructura en sí misma, como que está un organismo propio, pero muy pequeño. Sí, digamos que lo que ese trabajo, sobre todo con Rulfo y con Arguedas, hizo como el lenguaje musical más orgánico, en el sentido del lenguaje también. Lo que al comienzo, cuando en las primeras piezas, era mucho más estructural, pensaba muy estructuralmente, muy influenciado por Ligeti, justamente, de las primeras piezas, procesos, esa parte estructural fue muy importante en los primeros años, pero luego ya cuando el lenguaje comencé a entender lo que me interesaba del lenguaje, y que fue justamente con todo el trabajo sobre Rulfo, la música se transformó también. Y finalmente en Pedro Páramo fue como el redescubrimiento del coro, de la música vocal. Claro. Y volví a escribir música vocal y como a reactivar todo lo que tenía en el cuerpo de esa experiencia de esos años, ya como de otra manera y en el contexto de Pedro Páramo. Y fue lo que me llevó a escoger un grupo vocal de ocho cantantes para trabajar con el canto coral, vocal en diferentes formas. La electroacústica en ese caso, ¿cómo viene a aportar en ese mundo sonoro, en tu pensamiento sonoro, en toda esa fantasía sonora que tú tienes y que la expresas en tus obras? ¿Qué viene a ser la electroacústica para ti en ese momento? Así como material, como forma también de expresiva diferente que es la electroacústica como tal.
como otra forma también de usarla también, porque no es un instrumento, ¿no? Claro, Y no es un claro, sí, sí. instrumento convencional, digo, ¿no? O sea, no es el violín, no es el instrumento que lo conocemos, es otro tipo de instrumento. Digamos, yo creo que el gusto y el deseo de hacer música electrónica tenía, primero que todo, es decir, la música electrónica tiene algo performativo. Tú tienes que hacer la música, te las tienes que crear, ¿no? Y la cuestión de escucha, es decir, tú no escribes música electrónica primero escribiendo una partitura y luego realizándola. Antes se hacía así, en los primeros, hay muchos ejemplos de ese tipo, pero en el trabajo en estudio es un trabajo directo con el sonido, que es el mismo trabajo fue las horas y horas que yo me pasé sacando piezas de los discos en Bogotá, era trabajar de oído y sacando la música, ese trabajo directo con el sonido. En ese caso, de ahí al instrumento, ¿cierto? Y luego, digamos, ese trabajo directo con el sonido es lo que reencontré en el estudio y que desde el momento me cautivó muchísimo. Siempre me ha gustado encerrarme en el estudio y poder escuchar a profundidad y trabajar los detalles, la posibilidad de malear el sonido directamente. Es un poquito, es lo que recoge la experiencia anterior a la música, a la teoría musical, ¿no? Claro, claro. Yo creo que y el gusto por hacerla, ¿no? Así que, y eso obviamente pues llevó a una cantidad de descubrimientos sobre el sonido mismo, su naturaleza acústica, como fenómeno acústico. Por otra parte, también todo el repertorio. Y pues bueno, yo me he dedicado en las últimas décadas a estudiar ese repertorio electroacústico muy profundamente, ya dentro del trabajo docente, ¿no? Pero digamos, sí, el gusto por el trabajo de música electrónica en vivo tiene que ver con esa experiencia del rock Qué increíble. en Colombia, sin duda alguna. Claro, claro. Porque una cosa que tú dices que es súper chévere en la electroacústica es que a la final todo lo que tú escuchas lo estás haciendo tú. O sea, ya en sí mismo se pierde inclusive la imagen del instrumento porque ya estás, o sea, hay otro tipo de instrumento, Sí, ¿no? sí, Pero sí. estás como directamente escuchando y tomando decisiones y ya no estás pasando a través de otro soporte, sino va directo. Y ahí que sería como una especie como de trabajo de montaje, ¿no? Sí, Tipo. sí, tú tienes que hacer el trabajo de composición y el trabajo de interpretación al mismo tiempo, ¿no? Ujú. Y en esos dos mundos, el instrumental y la música electroacústica como tal, los dos puros en sus dos expresiones, en esa unión, ¿cómo te sientes tú, Germán? Bueno, es decir, es una constante oscilación, es decir, entre una cosa y otra. Yo sigo escribiendo música instrumental también porque me la piden, es decir, Sí. y porque me gusta trabajar con músicos y aprender de ellos y entender los instrumentos y seguir desarrollando la escritura instrumental. Eso ha sido... y por otra parte también, es decir, ya en el trabajo con Live Electronic, con diferentes formas de música electrónica, ha sido también como buscar esos puntos de contacto, ¿no? Y en Viaje a Comala hay como diferentes formas como se relacionan todas estas experiencias que se fueron dando durante estos últimos años con música puramente, digamos, producida en estudio, música en tiempo real y música generada en síntesis en tiempo real, que fue como ya algo también ya posterior de los últimos años ya en Zurich. Qué interesante, Germán. En el programa pedimos un tip a una persona que en este momento que nos está escuchando decide por qué no estudiar composición. ¿Qué le dirías tú, Germán? Bueno, es decir, yo creo que es decir, esa pregunta tal vez no se da de esa manera. No es por qué no estudiar, sino tú lo tienes que hacer.
Es decir, si no es algo que tengas que hacer, es decir, mejor no lo hagas. Es decir, no es una cuestión de pensar o no, es como decía Schoenberg, el arte no viene de poder, sino de tener que. Die Kunst kommt nicht vom Können, sondern von Müssen. Exacto. Debes. Sí, exactamente. Debes. Y es decir, si en un momento dado uno se da cuenta que eso es, entonces hay que hacerlo. Y que es el motor Sí, de continuar en esto. Sí. Esa es la única manera. Es decir, no, yo creo que este tipo de actividad tiene que ser algo que simplemente tienes que realizar. Espectacular, Germán. Muchas gracias por haber venido y estar acá con nosotros conversando un poco. ¿Y qué te ha parecido la conversación de esta tarde? Bueno, es decir, recordar siempre como reinterpretar caminos, y muchas gracias por la posibilidad como de recapitular todos estos años en Colombia y en Viena. Buenísimo, Germán. Quiero agradecer a todos quienes han llegado a este punto del podcast y agradecer a Hypertext, que hará una traducción de este podcast al inglés, que tendremos unos subtítulos como los otros podcasts, que son muy, muy útiles para podernos comunicar cada vez mucho más. Y también a Silovis, que nos está ayudando también en este proyecto. Y nada, nos vemos en un próximo podcast en la Casa de Nadie. Muchas gracias, Germán, por estar acá. Gracias, José, por la invitación. Y nos vemos en un próximo podcast en julio. Gracias y hasta la próxima.